Seguimos hablando en Encuentros con lo desconocido de uno de los temas que va a ser muy importantes de cara al futuro con clave, porque uno de los temas que va a ser uno de los temas importantes va a ser todo lo relacionado con el cardenal Becciu. Está condenado por malversación. Este tipo de delitos financieros se llaman, en términos religiosos, simonía. El Papa Francisco dijo que no quería que estuviera en el cónclave, pero él ha dicho que sí quiere estar y tiene todo a favor de que esté. Lo único es la voluntad que tenía el Papa Francisco. Que esté o que no esté, que vaya a decidir con su voto. Una de las personas que va a votar por el próximo Papa va a ser él. Es, desde luego, uno de los temas importantes. Es uno de esos lados oscuros, de los que se va a hablar mucho en relación al futuro cónclave. Y sobre ese caso vamos a hablar con Mariano Gómez. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Bruno? Primero y principal, muy brevemente, simplemente agradeceros a Silvia y a ti el cariño con el que me habéis acogido. Yo llevo escuchando desde hace 30 años y para mí, créeme que es un privilegio y un honor estar aquí trabajando con vosotros. Y para nosotros muchísimas es un honor gracias. Y muy agradecidos estamos porque estés con nosotros, que estés aquí todo el programa. La gente te va a escuchar ahora, pero que lo sepan que estás absolutamente todo. Muchas gracias. Bueno, centrando el asunto que nos ocupa, Bruno, Giovanni Angelo Cardenal Becciu es un sardo, nacido en 1948, es un cardenal italiano que curiosamente sigue siendo cardenal, pero no tiene los derechos cardenalicios. Creemos que no tiene los derechos cardenalicios, pese a que él defiende exactamente todo lo contrario. ¿Quién era Angelo Becciu y cómo llega a caer en desgracia? Angelo Becciu, después de una dilatada carrera eclesiástica, ocupando un montón de cargos en un montón de diócesis, llega a ocupar el puesto de sostituto, es decir, jefe del gabinete del Papa. Podemos decir que en el esquema de poder del Vaticano, en esa complejísima red de poderes que maneja el Vaticano, era poco menos que la tercera persona en discordia. De este puesto, que le otorgaba a Becciu, por ejemplo, acceso sin cita previa para ver al pontífice, y que tenía una enorme autoridad sobre el gobierno central de la Iglesia, cae poco a poco a partir del año 2021. En este año, un juez del Vaticano ordena que Becciu y otras 9 personas sean juzgadas por malversación de fondos, abuso de poder y soborno, Bruno. En fin, la píldora es tremenda porque estamos hablando de una altísima autoridad eclesiástica. Y estamos hablando, y lo hemos comentado con Jesús López, de ese lado oculto, de ese lado conservador en el Vaticano, muy relacionados con el Banco Prusiano, con las finanzas. Él ha caído totalmente de ese lado tan criticado por las personas que han sido un ejemplo para la figura de Francisco. Es que, además, date cuenta que uno de los puntos principales del papado de Francisco es la claridad y la transparencia en las finanzas vaticanas. Esas finanzas que tantísimos ríos de tinta han hecho verter, que tanta leyenda negra tienen, recordemos el caso de la logia P2, etcétera, 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 y que siguen sin estar perfectamente claras. Entonces, bueno, en el momento en que esto empieza a sonar en los oídos de Francisco, la cosa empieza a ponerse de color de hormiga para nuestro amigo Becciu. Poco tiempo después, el 24 de septiembre de 2020, le fue impuesta la renuncia personalmente por el Papa Francisco. Tengamos en cuenta que aún no se había producido la sentencia civil que condenó a Becciu. Pero de todas formas, Francisco dice que, bueno, tras conocerse una controvertida operación inmobiliaria en Londres, gestionada por Becciu, en la que se desembolsaron 232 millones de dólares procedentes del fondo de la Iglesia. Aquí tenemos que hacer también una observación. De estos fondos de la Iglesia, también tira Becciu de lo que se conoce como el óbolo de San Pedro, en latín denarius sancti Petri. Esta cantidad está integrada por las donaciones de las diócesis y cristianos católicos del mundo entero al Papa de Roma. Son cantidades que el Papa admite como donaciones para emplearlos con fines apostólicos. Es una colecta que se ejecuta todos los años en todas las comunidades católicas en la Jornada Mundial de la Caridad del Papa, el 29 de junio, o el domingo más próximo a San Pedro y San Pablo. Bueno, para que os hagáis una idea, en 2011 este óbolo de San Pedro recogió donativos por un total de 70 millones de dólares. Quiero decir que es una espina más clavada en el costado de Francisco,
que peleaba, como acabo de comentar, por la claridad financiera, el hecho de que Bechu tire directamente del óvulo de San Pedro para una serie de negocios que efectivamente le hacen reo del delito, del pecado de simonía, es decir, intercambio de cosas espirituales por cosas materiales, entendiendo como cosa espiritual intercambiada por Bechu su influencia, su tremendo poder dentro y fuera del Vaticano. De todas formas, Bechu traga con el tema y entonces dice que, bueno, que está conforme con renunciar a los privilegios cardenalicios, pero afirma contra viento y marea su derecho a participar en el cónclave de 2025, insistiendo en que tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Y por qué la tiene? Bueno, pues porque él dice que a pesar de que el Papa Francisco habría firmado 2 cartas que han aparecido hace muy poco, en las que se confirmaba que Bechu quedaba fuera de la elección, además de que había ordenado verbalmente al camarlengua, al irlandés Kevin Farrell, que este hombre no participara en el cónclave, él dice que en puridad y en derecho canónico esas cartas no están recibidas ni confirmadas por él, lo cual es cierto, y que además, apoyado también por especialistas canónicos, muerto el Papa que formula el reproche, desaparece la autoridad con la que ha sido reprochado. Todo esto, a lo mejor desde un punto de vista civil, es complicado de entender, pero es que el derecho canónico es una jungla, es un derecho complejísimo. Y que también está condenado por un juzgado civil. Sí, Es no, decir, bueno, no por solamente supuesto. religioso. No, es una acusación religiosa, sino es una acusación a los 2 niveles. Sí, el 3 de julio de 2021, un juez civil del Vaticano, Claro. que para eso tiene jueces civiles porque es ciudad, también es Estado, ¿vale? Claro. Acusa a Bechu de múltiples cargos, entre ellos malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder. El 27 de julio del 2021 se abre el proceso y el 9 de marzo de 2023, el 16 de diciembre de 2023, es decir, un tema rapidísimo para ser de la gravedad que nos ocupa y en la sede de la que estamos hablando, Bechu es condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por malversación de fondos y fraude, así como la prohibición, y esto es lo interesante, del ejercicio de cargos públicos. En fin, esto nos indica, amigo Bruno, que antes de entrar en la Capilla Sixtina, antes de que se pronuncie el extra omnes y antes de que empiece el cabildeo entre cardenales, hay un tema gravísimo a resolver, que es si esta persona tiene derecho o no A participar en el cónclave, porque si se decide que no lo tiene y él reacciona, puede incluso llegar a impugnar la legalidad del cónclave. Madre mía, lo que nos espera con este caso, ¿eh? Sí. La decisión sobre su participación, pues es muy probable que la tomen, como hablábamos antes tú y yo, el decano del Colegio Cardenalicio, que es Giovanni Battista Re, El que oficia hoy el funeral. Exacto, y el cardenal Pietro Parolin, que son los que supervisan los procedimientos del cónclave dentro de la Capilla Sixtina. Menudo papelón. Oye, ¿cómo habéis dicho que se llama? ¿Bicho o bicho? Bechu. Porque un poco bicho ha salido, el señor. Un poquito peculiar sí que debía ser, sí. Un poquillo garrapatilla. Entonces, bueno, ¿a priori puede participar? Pues a priori la respuesta sencilla es no. Claro, evidentemente. Pero como acabamos de ver, hay mucha tela de color púrpura que cortar en este lamentabilísimo asunto. Mariano Gómez, 1000 gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, Chao. un abrazo. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.